I find it a little difficult to say what the subject matter. Me cuesta un poco poner en palabras cuál será el tema de este seminario, It's too porque fundamental. es muy básico para darle un título. I'm going to talk about Voy a hablar sobre lo que existe. now. The first thing, though, Ahora, lo primero que tenemos que hacer es poner a la vista algunos antecedentes de nuestras perspectivas sobre las ideas básicas que como occidentales de hoy en día influyen diariamente en nuestro sentido común y nuestras nociones fundamentales sobre de qué se trata la vida. our fundamental notions about what life is about. Hay orígenes históricos para esto que nos influyen con más fuerza de lo que la mayoría de la gente piensa. Ideas del mundo que están integradas en la naturaleza del lenguaje que usamos y de nuestras ideas de lógica y de todo lo que consideramos que tiene sentido. Y estas ideas básicas las llamo mito, sin usar la palabra mito como algo que simplemente significa falso, sino usando la palabra mito en un sentido más poderoso. Un mito es una imagen con la que intentamos darle sentido al mundo. Y actualmente estamos viviendo bajo la influencia de dos representaciones muy poderosas que son, para el estado actual del conocimiento científico, inadecuadas. Y uno de los principales problemas a día de hoy es encontrar una representación adecuada y satisfactoria del mundo. De eso es de lo que voy a hablar. Y voy a ir más lejos. No solo qué imagen del mundo tener, sino cómo podemos alinear nuestras sensaciones y nuestros sentimientos con la visión más sensata del mundo que podamos concebir. Ok, a ver. Las dos imágenes con las que hemos estado trabajando durante ya 2000 años y tal vez más son lo que yo llamaría dos modelos del universo. El primero es el modelo de cerámica y el segundo es el modelo completamente automático. El modelo cerámico del universo se basa en el libro del Génesis, del cual el judaísmo, el islam y el cristianismo reciben su imagen básica del mundo. Y la imagen del mundo en el libro de Génesis es que el mundo es un artefacto. Es algo que está hecho, del mismo modo que un alfarero usa arcilla para hacer vasijas, o como un carpintero usa madera y hace mesas y sillas. No olvides que Jesús es el hijo de un carpintero, y también el hijo de Dios. Entonces, la imagen de Dios y del mundo se basa en la idea de Dios como un técnico, como un alfarero, un carpintero, arquitecto, que tiene un plan en mente y que crea el universo de acuerdo con ese plan. Así que algo básico para esta imagen del mundo es la noción de que el mundo consiste básicamente en unos materiales. Materia primordial, sustancia, materiales. Tal como las vasijas están hechas de arcilla y el alfarero le impone su voluntad y la convierte en lo que quiera que sea. Y así en el libro del Génesis, Dios crea a Adán del polvo de la tierra. En otras palabras, hace una estatuilla de arcilla y luego pone un soplo de aire en ella para que se vuelva viva. Porque a la arcilla se le da forma. Por sí misma no tiene inteligencia y por lo tanto requiere una inteligencia externa y una energía externa que le dé vida y le dé razón. De este modo, heredamos una concepción de nosotros mismos como artefactos, como hechos. Y es perfectamente natural en nuestra cultura que un niño le pregunte a su madre: mamá, ¿cómo me hicieron? ¿Quién me hizo? Y esta es una idea muy, muy poderosa, pero por ejemplo, no es compartida por los chinos o los hindúes. Un niño chino no le preguntaría a su madre: ¿cómo me hicieron? Un niño chino podría preguntarle a su madre: ¿cómo crezco? Que es un procedimiento completamente diferente a ser hecho. Cuando haces algo, lo armas, sigues unos pasos, compones partes o trabajas de afuera hacia adentro, como un escultor que trabaja la piedra o como un alfarero que trabaja con arcilla. Pero cuando ves que algo crece, funciona exactamente en la dirección opuesta. Funciona de adentro hacia afuera, se expande, surge, florece.
Y sucede todo en el mismo paso. En otras palabras, la forma original y simple, digamos, de una célula viva en el útero, se hace más compleja progresivamente, y ese es el proceso de crecimiento, y es bastante diferente del proceso de fabricación. Y por eso hay una diferencia fundamental entre aquello que es hecho y el fabricante que lo hace. Y esta imagen, este modelo cerámico del universo, se originó en culturas donde la forma de gobierno era monárquica y donde, por lo tanto, el creador del universo fue concebido también al mismo tiempo como rey del universo. Rey de reyes, señor de señores, el único gobernante de príncipes que así desde tu trono contemplas a todos los habitantes de la tierra. Estoy citando el libro de oración común. Por tanto, todas aquellas personas que se posicionan frente al universo de esa manera se sienten en relación a la realidad básica como el súbdito de un rey. Y entonces están en una posición muy, muy humilde en relación a lo que sea que lleve las riendas de todo esto. Me parece raro de los Estados Unidos, por ejemplo, que personas que son ciudadanos de una república tengan una teoría monárquica del universo. Que debido a que arrastramos de culturas muy antiguas del Oriente Medio la idea de que el Señor del universo debe ser respetado de cierta manera, la gente se arrodille, la gente agache la cabeza, la gente se postre. Y tú ya sabes por qué. Nadie tiene más miedo del resto de personas que un tirano. Por eso se sienta de espaldas a la pared, con sus guardias a cada lado, y te tiene boca abajo en el suelo, porque así no puedes usar armas. Cuando estás en su presencia, no lo haces de pie y frente a frente, porque podrías atacarlo. Y él tiene motivos para temer que lo hagas, porque es el que está gobernando a todos. Y el hombre que gobierna al resto es el más criminal del grupo, porque es él el que tuvo éxito en el crimen. Las otras personas se van quedando de lado porque los delincuentes, las personas que encerramos en la cárcel, son simplemente las personas que no tuvieron éxito. Así que, por supuesto, el verdadero jefe se sienta de espaldas a la pared con sus secuaces a cada lado. Entonces, cuando diseñas una iglesia, ¿cómo es que se ve? La iglesia católica con el altar donde solía estar está cambiando ahora porque la religión católica está cambiando, pero la iglesia católica tiene el altar dando la espalda a la pared en el extremo este de la iglesia. Y el altar es el trono y el cura es el ministro principal de la corte. Y todas las personas están frente a él y se arrodillan. Y una gran catedral católica se llama basílica, del griego basileos, que significa rey. Entonces, una basílica es la casa de un rey, y el ritual de la Iglesia Católica se basa en los rituales de la corte de Bizancio, ciudad que pasó a llamarse más adelante Constantinopla. Una iglesia protestante es un poco diferente, pero básicamente lo mismo. La estructura de una iglesia protestante se basa en un juzgado. Tiene un púlpito, el juez en una corte estadounidense usa una túnica negra, usa exactamente el mismo atuendo que un ministro protestante. Y todos se van sentando en diferentes cajas. Hay una caja para el jurado, hay una para el juez, hay una para esto, hay otra para aquello. Y ahí están los bancos para sentarse en una iglesia protestante de tipo colonial. Entonces, ambos tipos de iglesias que tienen una visión autocrática de la naturaleza, del universo, se decoran, están construidas arquitectónicamente de acuerdo con imágenes políticas del universo. En una es el rey y en la otra es el juez. Su señoría. Esto tiene su razón. Cuando estás en la corte, tienes que referirte al juez como su señoría. Esto impide que las personas involucradas en litigios pues pierdan los estribos y se vuelvan groseros. Hay un cierto sentido en eso. Pero cuando quieres aplicar esa imagen al propio universo, a la naturaleza misma de la vida, tiene unas limitaciones. Por un lado,
la idea de una diferencia entre materia y espíritu. Esta idea ya no funciona. Hace mucho tiempo, los físicos ya dejaron de hacerse la pregunta, ¿qué es la materia? Empezaron por ahí. Querían saber cuál es la sustancia fundamental del mundo. Y cuanto más hacían esa pregunta, más se daban cuenta de que no podían responderla. Porque si vas a decir qué es lo que es la materia, tienes que describirla en términos de comportamiento. Es decir, en términos de forma, en términos de patrones. Dices lo que hace, describes las formas más pequeñas que se pueden ver. Átomos, electrones, protones, mesones, todo tipo de partículas subatómicas. Pero nunca llegas a las partículas básicas, porque no hay tal cosa. Lo que ocurre es lo siguiente. Materia es una palabra para el mundo tal como se ve cuando nuestros ojos están desenfocados, cuando estás viendo borroso. Materia, la idea de la materia es que no está diferenciada, como una especie de chicle. Y cuando tus ojos no están enfocados, todo se ve borroso. Cuando ya enfocas la vista, ya ves una forma, ves un patrón. Así que lo único de lo que podemos hablar son patrones. De modo que la imagen del mundo en la física más sofisticada de hoy en día no es materia a la que se le ha dado forma, arcilla hecha vasija, sino un patrón, un motor inmóvil que se diseña a sí mismo, un baile. Pero nuestro sentido común aún no ha alcanzado esto. A lo largo del tiempo, según el pensamiento occidental ha ido evolucionando, la imagen de cerámica del mundo ha dado con ciertos problemas y ha pasado a lo que llamo la imagen del modelo completamente automático. Dicho de otra forma, la ciencia occidental está basada en la idea de que hay leyes de la naturaleza y adquirió esa idea del judaísmo, el cristianismo y el islam. Que el alfarero, al principio de todo, designó unas leyes y que la ley de Dios, que también es la ley de la naturaleza, es el logos. Y en el cristianismo, el logos es la segunda persona de la Trinidad, personificado en Jesucristo, que por tanto es el ejemplar perfecto de la ley divina. Así que hemos tendido a pensar en todos los fenómenos naturales como correspondientes a leyes, como si las leyes del mundo fueran como rieles sobre los que van tranvías o trenes. Y estas existen de cierta manera, y todo evento está relacionado con estas leyes. Hay un poema corto, una quintilla, que dice: hubo un joven que dijo, joder, con pesar descubro que debo ser solo una criatura que se mueve sobre unos predispuestos rieles. No soy ni siquiera un bus, soy un tren. Aquí puedes ver esta idea de que hay como un plan y que todo responde y obedece a ese plan. Pues en el siglo XVIII, los intelectuales occidentales empezaron a cuestionar esta idea, que haya un legislador o un arquitecto del universo, y concluyeron que no debes asumir que lo haya. ¿Pero por qué? Porque la hipótesis de que Dios exista no nos ayuda a hacer ninguna predicción. Dicho de otra forma, si de lo que la ciencia se trata es de hacer predicciones, la ciencia es básicamente profecía. Estudiando el comportamiento del pasado y describiéndolo detalladamente, podemos hacer predicciones sobre el futuro. Realmente eso es de lo que se trata la ciencia. Y para esto, para hacer predicciones acertadas, Dios no nos hace falta como hipótesis, porque no cambia nada. Si dices que todo está regido por Dios, eso no cambia nada de tu predicción de los resultados. Así que abandonaron esa hipótesis, pero mantuvieron la hipótesis de ley. Porque si puedes predecir el pasado estudiándolo y encuentras cierto orden en cómo se comporta el universo, lo puedes llamar ley. No en el sentido ordinario de la palabra,
más bien como una regularidad. O sea, que se deshicieron del legislador, pero mantuvieron la ley. Así que concibieron el universo en términos de un mecanismo, algo que funciona de acorde a principios regulares y mecánicos como los del engranaje de un reloj. Toda la imagen del mundo de Newton se basa en bolas de billar. Esos son los átomos que rebotan los unos contra los otros. Por tanto, cada individuo se define como un conjunto bastante complejo de bolas de billar chocando contra todo lo demás. Así que detrás de esta imagen del modelo completamente automático del universo está la noción de que la realidad en sí misma es, usando el término favorito de los científicos del siglo XIX, energía ciega. Por ejemplo, en la metafísica de Ernst Haeckel y Thomas Huxley, el mundo no es nada más que energía ciega sin inteligencia. Y paralelamente en la filosofía de Freud, la energía psicológica básica es la libido, que es lujuria ciega. Y todo esto es una casualidad, el resultado de pura casualidad, que a raíz de la vibrante totalidad de esta energía haya personas con valores, con raciocinio, con idiomas, culturas y con amor. Pura casualidad. Ya sabes, como eso que dicen de que si pones a 1000 monos, cada uno apretando botones en una máquina de escribir por 1.000.000 de años, van a acabar escribiendo la enciclopedia británica. Y toca asumir que cuando acaben, volverán a su caos de monos. De modo que para que eso no ocurra, porque tú y yo somos accidentes de este cosmos, y nos gusta nuestra forma de vida, nos gusta ser humanos, si queremos que esto siga así, según esta gente, tenemos que luchar contra la naturaleza, porque nos va a regresar al caos en cuanto lo permitamos. Por lo que tenemos que imponer nuestra voluntad en el mundo como si fuéramos algo completamente ajeno a él, algo del exterior. Así obtenemos una cultura basada en la idea de la guerra entre el hombre y la naturaleza. Y hablamos de la conquista del espacio o la conquista del Everest. Y los grandes símbolos de nuestra cultura son el cohete y la excavadora. El cohete. Un intento del varón sexualmente inadecuado para compensar insuficiencias. Así que vamos a conquistar el espacio. Sabes que ya estamos en el espacio. Bien adentro, además. Si cualquiera se permitiera recibirlo y percibirlo, dejaría que el espacio exterior fuera el que viniera. Puedes hacerlo si tus ojos tienen la suficiente claridad. Ayudados por los telescopios, ayudados por la radioastronomía, ayudados por todo tipo de instrumentos para nuestros sentidos que podamos idear. Estamos tan lejos y dentro en el espacio como jamás nos será posible. Pero ya sabes, la sensibilidad no es algo que sea fácil de vender. Especialmente en la cultura anglosajona, caucásica y protestante de los Estados Unidos, que además se ha esparcido por el mundo. Definimos masculinidad en términos de agresividad, porque tenemos ciertas inseguridades sobre si realmente seamos hombres. Y entonces montamos este gran espectáculo de ser un tipo duro. Es completamente innecesario. Si tienes lo que hace falta, no necesitas proyectar esa imagen. Y no necesitas derrotar a la naturaleza para que se someta. ¿Por qué ser hostil a la naturaleza? Si después de todo eres un síntoma de la naturaleza. Tú, como ser humano, brotas de este universo físico exactamente de la misma forma que una manzana crece en un manzano. Así que digamos que el árbol que produce manzanas es un árbol que manzana, usando manzana como un verbo, manzanar. Y en un mundo en el que aparecen seres humanos, es un mundo que da personas. O sea que el mundo persona como un verbo. Y así la existencia de personas es sintomática del tipo de universo en el que vivimos,
así como las manchas en la piel de alguien son sintomáticas de la varicela. Pero hemos sido criados bajo nuestros dos grandes mitos, el de cerámica y el automático, para que nos sintamos que pertenecemos al mundo. Hasta nuestro lenguaje coloquial lo acaba reflejando. Si o no, tú dices, vine a este mundo. Y no, tú no viniste. Saliste de él. Dices, enfrenta los hechos. Hablamos de encuentros con la realidad, como si fuera un encuentro frontal de intenciones completa y mutuamente extrañas. Y la persona promedio tiene la sensación de que es algo que existe dentro de una bolsa de piel. El centro de conciencia que mira todo esto que hay fuera y dice, ¿qué carajo me va a hacer? O se dice algo como, te reconozco, te pareces un poco a mí. Ya me he visto en un espejo y tú también pareces ser una persona. Quizás seas inteligente y tal vez también seas capaz de amar. Quizás hasta seas buena gente. Algunos sí que lo son, al menos. Tienes el color correcto de piel o tienes la religión correcta o lo que sea. Eres buena gente. Pero están todas esas personas en Asia y en África y puede que en realidad ni siquiera sean personas. Cuando quieres destruir a alguien, siempre lo defines como inhumano, no gente, no realmente humano. Monos, quizás, idiotas, tal vez, máquinas, tal vez, pero no personas. Pero tenemos esta hostilidad hacia el mundo exterior debido a la superstición, el mito, la teoría absolutamente sin fundamento de que tu ser solo existe dentro de tu piel. Ahora quiero proponer otra idea completamente diferente. Hay astrónomos que dicen que hubo una explosión primordial, un Big Bang, hace miles de millones de años, que dispersó todas las galaxias por el espacio. Bueno, vamos a darlo por bueno por tener un punto de partida. Digamos que así fue como pasó. Es como si tuvieras una botella de tinta y la tiraras contra la pared. Y estalla. Y toda esa tinta sobre la pared se esparce. Y hacia el centro es donde más tinta hay, ¿no? Y a medida que se aleja hacia el borde, las gotas se hacen cada vez más finas y crean patrones cada vez más complejos. Sí, ¿no? Del mismo modo, hubo un gran estallido al principio del tiempo y se esparció. Y tú y yo, sentados donde estemos, como seres humanos complejos, estamos en los bordes más alejados de esa explosión. Somos los pequeños patrones complejos hacia el borde, muy interesantes. Pero entonces solo nos definimos como eso. Si crees que solo estás dentro de tu piel, te estás definiendo como un pequeño diseño muy complejo en los bordes más lejanos de esa explosión. Muy, muy lejos en el espacio y en el tiempo. Hace miles de millones de años fuiste una gran explosión, pero ahora eres un complejo ser humano. Pero entonces así nos amputamos a nosotros mismos del todo y no sentimos que sigamos siendo el Big Bang. Pero aún lo eres. Depende de cómo te definas. De hecho, si así fue como empezaron las cosas, si hubo un Big Bang al principio, no eres algo que sea el resultado del Big Bang al final del proceso. Aún eres el proceso. Eres el Big Bang, la fuerza original del universo, presentándose como quien sea que eres. Cuando nos vemos, no veo solamente aquello con lo que te defines, señor tal o señora cual, señora no sé qué. Veo a cada persona como la energía primordial del universo que se dirige a mí de esta manera en particular. Sé que yo también soy eso.
pero hemos aprendido a definirnos como algo separado de esa energía. Entonces, lo que yo llamaría un problema básico que tenemos que afrontar primero es entender que no existe tal cosa como las cosas, entre comillas, en el sentido de cosas separadas o eventos separados, que eso es solo una forma de hablar. Si puedes entender esto, no vas a tener más problemas. Una vez le pregunté a un grupo de estudiantes, ¿qué quieres decir con cosa? ¿A qué te refieres con la palabra cosa? Primero me dieron todo tipo de sinónimos. Dijeron que una cosa es un objeto, que es simplemente otra forma de decir una cosa. No te dice nada sobre lo que quieres decir con eso. Finalmente, una chica muy inteligente de Italia, que estaba en el grupo, dijo que una cosa es un sustantivo. Y ella tenía toda la razón. Un sustantivo no es parte de la naturaleza, es parte del discurso. No hay sustantivos en el mundo físico. Tampoco hay cosas separadas en el mundo físico. El mundo físico es ondulante. Las nubes, las montañas, los árboles, las personas son ondulantes. Y solo cuando los seres humanos se ponen a trabajar en cosas, construyen edificios con líneas rectas y tratan de dejar claro que en realidad el mundo no lo es. Pero aquí estamos, donde sea que estemos, y todo está construido con líneas rectas, pero cada uno de nosotros es tan ondulante como el que más. Ahora bien, cuando quieres tener control sobre algo que se agita, se ondula, es bastante difícil, ¿no? Intenta sujetar un pez en tus manos y el pez agitándose se te va a escapar. ¿Qué haces para que el pez no se pueda escapar? Usas una red. Entonces la red es lo básico que tenemos para sujetar el mundo que se agita. Entonces, si deseas retener esta ondulación, debes tirar una red sobre ella. Una red es algo regular, y los agujeros en una red se pueden numerar. Hay X agujeros en vertical y tantos agujeros a lo ancho. Y si puedes enumerar estos agujeros, puedo contar exactamente dónde está cada onda en relación a un agujero en esa red. Y así comienza el cálculo, el arte de medir el mundo. Pero para hacer eso, tengo que fragmentar esa ondulación en partes más pequeñas. Tengo que dar un nombre a cada parte en específico. Así puedes señalar partes de la ondulación. Y esta es una parte, y esta es otra parte de la ondulación, y esta es la siguiente, y esta es la otra parte de la onda, y así. Estas partes son cosas o eventos, pequeñas partes de la onda, las cuales señalo para poder hablar de la ondulación, para medir y por lo tanto para controlar. Pero en la naturaleza, de hecho en el mundo físico, la onda no viene mordida. Igual que no puedes sacar un bocado de un huevo, pero sí que tienes que cortar el pollo para comerlo. Lo muerdes, pero no viene mordido. ¿Ves que el mundo no es que venga hecho cosas? No viene cortado en eventos. Tú y yo somos tan continuos al universo físico como una ola es una extensión del océano. El océano da olas y el universo da personas. Así que cuando surjo como una ola y te veo, te saludo y te digo, ¡hey! Y el mundo a través de ti me saluda también y me dice, hola, estoy aquí. Pero somos conciencia. Somos el cómo nos sentimos y cómo percibimos nuestra existencia. Y al basarnos en un mito de que estamos hechos, que somos partes, que somos cosas, nuestra conciencia ha sido influenciada de modo que cada uno de nosotros no lo sienta así. Hemos sido hipnotizados, literalmente hipnotizados por la convención social, a creer y sentir que existimos solo dentro de nuestra piel, que no somos el Big Bang original, solo algo al final.
y por lo tanto estamos paralizados de miedo. Mi ola se va a desaparecer y me voy a morir. Y eso es horrible. Tenemos una mitología en marcha que, como dice el padre Maskell, no somos sino algo que sucede entre la sala de maternidad y el crematorio. Y eso es todo. Y por lo tanto, todo el mundo se siente infeliz y miserable. Esto es lo que la gente realmente cree hoy en día. Puedes ir a la iglesia, puedes decir que crees en esto, aquello y lo otro, pero no es así. Incluso los testigos de Jehová, que son los fundamentalistas más fundamentalistas, son educados cuando se acercan y tocan la puerta. Pero si realmente creyeras en el cristianismo, estarías gritando en las calles. Pero nadie cree de esa forma. Pondrías anuncios de página completa en el periódico todos los días. Tendríamos programas de televisión de lo más terroríficos. Las iglesias se volverían locas si realmente creyeran lo que enseñan. Pero es que no lo creen. Piensan que deberían creer lo que enseñan. Creen que deberían creer, pero realmente no lo creen. Porque en lo que realmente creemos es en el modelo totalmente automático. Y ese es nuestro sentido común básico y aceptable. Eres una casualidad, eres un evento separado, y corres de la sala de maternidad al crematorio, y eso es todo, guapo, eso es todo. Ahora, ¿por qué alguien piensa de este modo? No hay razón para hacerlo, porque ni siquiera es científico. Es solo un mito. Y es inventado por personas que quieren sentirse de cierta forma. Quieren jugar a un cierto juego. El juego de Dios empezó a dar vergüenza. La idea de Dios como el alfarero, como el arquitecto del universo es buena. Te hace sentir que la vida es importante al final de cuentas y hay alguien a quien le importa. Tiene significado, tiene sentido y eres valioso a los ojos del Padre. Pero después de un tiempo, empieza a dar un poco de vergüenza y porque te das cuenta de que todo lo que haces está siendo vigilado por Dios. Él conoce tus sentimientos y pensamientos más íntimos. Y ya después de un rato de esto, pues acabas diciendo, déjame tranquilo, necesito mi espacio. Entonces te conviertes en ateo, solo para deshacerte de él. Y te sientes fatal después de eso, porque te deshiciste de Dios. Pero eso significa que te deshiciste de ti mismo. Te reduces a ser una máquina. Y tu idea de que eres una máquina también es solo una máquina creada por ti. Entonces, si eres un chico listo, vas y te suicidas. Camus dijo que solo hay una pregunta filosófica seria, que es si suicidarse o no. Creo que hay 4 o 5 preguntas filosóficas serias. La primera sería, ¿quién lo empezó? La segunda es, ¿lo vamos a lograr? La tercera, ¿dónde lo vamos a poner? La cuarta, ¿quién va a limpiar? Y la quinta, ¿es importante? Pero de todas formas, sí, ¿deberías suicidarte o no? Es una buena pregunta. ¿Por qué persistir? Y solo vas a persistir si el juego vale la pena. Ahora, el universo ha estado ocurriendo durante un tiempo increíble. Y realmente una teoría satisfactoria del universo tiene que ser una por la que valga la pena apostar. Eso es, me parece, sentido común muy básico. Si haces una teoría del universo por la que no vale la pena apostar, ¿por qué molestarte? Suicídate y ya. Pero si quieres seguir jugando, debes tener una teoría óptima para jugarlo. De lo contrario, no tiene sentido. Pero las personas que acuñaron la teoría completamente automática del universo estaban jugando a un juego muy curioso, porque lo que querían decir era esto.
Las personas que creen en la religión son solo viejas y crédulos, que quieren tener un gran papá por ahí y quieren consuelo, pero la vida es dura. La vida es dura y el éxito va para las personas más determinadas. Esa era una teoría muy conveniente cuando el mundo europeo y americano estaban colonizando a los nativos del resto del mundo. Lo que decían era algo como: somos el producto final de la evolución y somos tipos duros. Soy un tipo grande y fuerte porque me enfrento a los hechos y la vida es una basura y voy a imponer mi voluntad. Voy a imponer mi voluntad y convertirla en otra cosa. Soy muy duro. Esa es una forma de halagarse a uno mismo. De ese modo, se ha vuelto académicamente aceptado y está de moda que así es como funciona el mundo. En los círculos académicos, ninguna otra teoría del mundo, aparte de la del modelo totalmente automático, es respetable. Porque si eres una persona académica, debes ser una persona intelectualmente dura. Te hace falta tener espinas. Básicamente hay dos tipos de filosofía. Una es la de espinas y la otra la de chicle. Y la gente espinosa es precisa, rigurosa, lógica. Les gusta todo bien picado y claro. A la gente del chicle les van más las cosas ambiguas. Por ejemplo, en física, las personas espinosas creen que los componentes principales de la materia son las partículas. Los del chicle creen que en realidad son ondas. Y en filosofía, los espinosos son positivistas lógicos y los del chicle son idealistas. Y siempre están discutiendo entre ellos. Pero de lo que no se dan cuenta es que ninguno puede tomar su posición sin la otra persona. Porque no sabrías que defiendes las espinas a menos que haya alguien que abogue por la postura del chicle. No sabrías lo que es una espina sin conocer lo que no es. Porque la vida no es ni solo espinas, ni solo chicle. Es espinas de chicle y chicle espinoso. Van juntos como atrás y adelante, hombres y mujeres. Y esa es la respuesta a la filosofía. Mira, soy filósofo y voy a discutir mucho. Porque si no discutes conmigo, no sé lo que pienso. Entonces, si discutimos, al final te voy a dar las gracias. Porque debido a la cortesía de que tomas un punto de vista diferente, entiendo lo que quiero decir. O sea que me haces falta. Pero como puedes ver, toda esta idea de que el universo no es más que una fuerza poco inteligente que va por ahí y que ni siquiera lo disfruta, es una teoría del mundo impuesta por gente que tenía una ventaja para crear un juego al que jugar después de imponerlo. Y lo hicieron porque concluyeron que eran una clase superior de personas. Sencillamente no va a ser suficiente. Ya está bien de esto. Porque si realmente aceptas esta idea del mundo, pues técnicamente estás alienado. Te sientes hostil al mundo. Sientes que el mundo es una trampa. Es un mecanismo. Son mecanismos electrónicos y neurológicos en los que de alguna manera te atraparon. Y tú, pobrecito, tienes que aguantar que te pongan en un cuerpo que se está deteriorando, al que le da desde cáncer hasta el escozor siberiano, llámalo X, y es simplemente terrible. Y estos mecánicos, los médicos, intentan ayudarte, pero al final es imposible que ganen, y simplemente vas a acabar pereciendo. Y es todo muy sombrío, y es una lástima. Entonces, si crees que así son las cosas, pues ya te da igual suicidarte ahora mismo. A menos que digas, bueno, si me suicido estoy condenado, porque realmente podría después de todo haber un castigo eterno esperándome al otro lado si hiciera eso. O también puede que digas, me veo en mis hijos y pienso en ellos sin mí y sin nadie que los apoye. Mejor si sigo con esta mentalidad.
Y continúo apoyándolos. Les enseñaré a ser como soy y seguirán cargando con lo que les pase para apoyar a sus hijos y no lo disfrutarán. Tendrán miedo de suicidarse y así sus hijos también. Y todos aprenderán las mismas lecciones. Como puedes ver, lo único que estoy tratando de decir es que el sentido común básico sobre la naturaleza del mundo que está influenciando a la mayoría de nosotros hoy en día, el modelo completamente automático, es solamente un mito. Si quieres decir que la idea de Dios Padre con su barba blanca en el trono dorado es un mito, en el mal sentido de la palabra mito, también lo es esto otro. Es tan falso y tiene tan pocos fundamentos para ser la verdadera estructura de la realidad. ¿Por qué? Vamos a dejar esto claro. Si existe tal cosa como la inteligencia, amor y belleza, pues lo has encontrado en otras personas. En otras palabras, existe en nosotros como seres humanos. Y como dije, si está allí, en nosotros, es sintomático de la estructura del mundo. Somos tan sintomáticos del esquema de las cosas como las manzanas son sintomáticas del manzano o la rosa del rosal. La Tierra no es una gran roca infestada de organismos vivos, del mismo modo que tu esqueleto no son huesos infestados de células. La Tierra es geológica. Sí, vale. Pero de esta entidad geológica crecen personas. Y nuestra existencia en la Tierra es un síntoma de este otro sistema y sus equilibrios, tanto como el sistema solar a su vez es un síntoma de nuestra galaxia, y nuestra galaxia a su vez es un síntoma de todo el resto de las galaxias, que a saber dentro de qué se agrupa eso. Pero ya ves, cuando como científico describes el comportamiento de un organismo vivo, intentas decir lo que hace una persona, es la única forma en que puedes describir lo que es una persona, describir aquello que hace. Después, descubres que al empezar a describir, no puedes limitarte a lo que sucede dentro de la piel. Porque no puedes hablar de una persona caminando a menos que comiences a describir el suelo. Porque cuando camino, no es que simplemente agite las piernas en un espacio vacío. Me muevo en relación a una habitación. Entonces, para describir lo que estoy haciendo cuando camino, tengo que describir la habitación. Tengo que describir el territorio. Así, al describir mi conversación en este momento, no puedo describirla como una cosa en sí misma, porque te estoy hablando a ti. Entonces, lo que estoy haciendo en este momento no se describe completamente a menos que también se describa tu participación. Así que, si eso es necesario, en otras palabras, para describir mi comportamiento, tengo que describir tu comportamiento, y el comportamiento del medio ambiente significa que realmente tenemos un solo sistema de comportamiento, que lo que soy tiene que ver con lo que tú eres. No sé quién soy sin saber quién eres tú, y tú no sabes quién eres sin saber quién soy yo. Hubo un sabio rabino que dijo una vez, si yo soy yo, porque tú eres tú, y tú eres tú, porque yo soy yo, entonces yo no soy yo, ni tú eres tú. Dicho de otro modo, no estamos separados. Nos definimos los unos a los otros. Todos somos los contornos de los demás. Imagina dos varas apoyadas la una contra la otra. Si retiras una, la otra se cae. Son interdependientes. De este modo, nosotros y el ambiente y cada uno de nosotros somos sistemas interdependientes. Sabemos quiénes somos es en relación a los demás. Todos encajamos entre todos. Esta es, una y otra vez, la descripción seria y científica de cómo las cosas pasan. Y cualquier buen científico sabe, por tanto, que aquello que llamas el mundo exterior es tan tú como tu propio cuerpo. Tu piel no te separa del mundo. Es un puente a través del cual el mundo exterior fluye hacia ti y tú fluyes hacia él.
Dicho más simplemente, por ejemplo, piensa en un remolino en el agua. Se podría decir que porque tienes una piel, tienes un contorno definido, tienes una forma definida, ¿ok? Pues mira, aquí hay un flujo de agua que hace un remolino y continúa. Ese remolino es una forma definida, pero no hay agua que se quede estancada en él. El remolino es algo que está siendo hecho por la corriente. Y exactamente de la misma forma, todo el universo nos está haciendo a cada uno de nosotros. Y cada persona que veo hoy, la reconozco mañana. Tal como reconocería un remolino en una corriente. Yo diría, ah, sí, he visto ese remolino antes. Está cerca de la casa de fulano al borde del río. Y siempre está ahí. De la misma manera, cuando te vea mañana, te voy a reconocer. Eres el mismo remolino de ayer. Pero te estás moviendo. El mundo entero se mueve a través de ti. Todos los rayos cósmicos, toda la comida que estás comiendo, esa corriente de filetes, leche y huevos, todo fluye a través de ti. Cuando creas ondas, de la misma manera el mundo hace ondas y la corriente hace olas en ti. Pero el problema es que no nos han enseñado a sentirnos así. Los mitos que subyacen a nuestra cultura y a nuestro sentido común no nos han enseñado a sentir que seamos lo mismo que el universo, sino solo partes de él, solos en él, solos y en confrontación, extraterrestres. Y creo que necesitamos urgentemente sentir que somos el universo eterno, cada uno de nosotros. De lo contrario, nos vamos a volver locos, nos vamos a suicidar, colectivamente, por cortesía de las bombas nucleares. Y ok, supongamos que lo hacemos. Pues bueno, eso será todo. Entonces, tocará que haya vida en otros sitios, haciendo experimentos ya en otras galaxias, que quizás se encuentren un mejor juego. En la primera parte de esta charla, he hablado de dos de los grandes mitos o modelos del universo que se encuentran en el trasfondo intelectual y psicológico de todos nosotros. El mito del mundo como un estado político y monárquico en el que todos estamos aquí en sufrimiento como súbditos de Dios, en el que somos artefactos hechos, que no existen por derecho propio. Solo Dios, en el primer mito, existe por derecho propio. Y tú existes por un favor, y deberías estar agradecido, de hecho. Igual que tus padres podrían venir y decirte, mira todas las cosas que hemos hecho por ti, todo el dinero que gastamos para enviarte a la universidad y vas y te conviertes en un antisistema. Eres un niñato miserable e ingrato. Y se supone que lo que tienes que decir es, lo siento, la verdad es que lo soy. Pero en definitiva estás como en libertad condicional. Esa es la idea del Dios monárquico, el rey de reyes que heredamos de las estructuras políticas de las culturas del Valle del Tigris, Éufrates y de Egipto. El faraón Amenhotep IV es probablemente, como sugirió Freud, el autor original del monoteísmo de Moisés, y ciertamente la ley judía viene de Hammurabi en Caldea. Y estos hombres vivieron en una cultura de pirámides y zigurats. El zigurat es una pirámide caldeana, en la que había una jerarquía de poder desde el jefe hasta abajo. Y Dios, en este primer mito que estamos discutiendo, es el jefe. Y la idea que se tiene de Dios es que el universo es gobernado desde arriba. Pero puedes ver que esto va de la mano con la idea de que tú gobiernas tu propio cuerpo. Que el ego que se ubica en algún punto entre las orejas y detrás de los ojos en el cerebro es aquel que gobierna el cuerpo. Y por tanto no podemos entender un sistema de orden o de vida en el que no haya alguien que gobierne. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Pero supón por el contrario que pueda haber un sistema que no tiene un gobernador. Eso es lo que deberíamos tener en esta sociedad.
Deberíamos ser una democracia y una república y deberíamos regirnos a nosotros mismos. Y aún así, como he dicho antes, es bastante curioso que los estadounidenses, por ejemplo, puedan ser políticamente republicanos. No en el sentido del partido, pero a la vez religiosamente monárquicos. Es una contradicción curiosa. Entonces, ¿qué es este universo? Es una monarquía, es una república, es un mecanismo o un organismo. Como puedes ver, si es que es un mecanismo, es simplemente un mecanismo, como en el modelo totalmente automático. O bien es un mecanismo bajo el control de algún tipo de conductor, un mecánico. Si no es eso, es un organismo. Y un organismo es una cosa que se gobierna a sí misma. En tu cuerpo no hay un jefe. Se podría argumentar, por ejemplo, que el cerebro es un dispositivo desarrollado por el estómago para servir al estómago con el fin de obtener alimentos. O puedes argumentar que el estómago es un dispositivo desarrollado por el cerebro para alimentarlo y mantenerlo vivo. ¿Quién manda en este juego? ¿Es el juego del cerebro o el juego del estómago? Son mutuos. Que haya un cerebro implica un estómago y que haya un estómago implica el cerebro. Y ninguno de ellos es el jefe. ¿Te suena esa historia sobre las extremidades del cuerpo que hicieron huelga? Las manos empezaron diciendo que hacían todo lo que les tocaba hacer. Los pies también dijeron que hacían su trabajo. La boca dijo, nosotros hacemos todo el tema de masticar. Y aquí está el estómago perezoso, al que le llega todo y no hace nada. No trabaja, así que nos vamos a hacer huelga. Y las manos se negaron a cargar, los pies se negaron a caminar, los dientes se negaron a masticar y dijeron, ok, estamos en huelga contra el estómago. Pero después de un tiempo, todos ellos se vieron cada vez más y más débiles, porque no se dieron cuenta de que el estómago les daba de comer. Entonces existe la posibilidad de que no estemos en el tipo de sistema que estos dos mitos describen, que no estamos viviendo en un mundo donde nosotros mismos, en el sentido más profundo de uno mismo, estemos fuera de la realidad y de alguna manera tenemos que postrarnos ante ella y pedir como un gran favor, por favor, manténnos en la existencia. Tampoco estamos en un sistema que es meramente mecánico, en el que no somos más que casualidades, atrapados en el cableado eléctrico de un sistema nervioso que está fundamentalmente organizado de manera más bien ineficiente. ¿Cuál sería la alternativa? Bueno, podríamos encontrar la alternativa en otra imagen completamente diferente y llamaré a esta no la visión de cerámica, no la visión completamente automática, sino la visión teatral. Imagina el mundo como un drama. ¿Cuál es la base de todo drama? La base de todas las historias, de todas las tramas, de todos los acontecimientos, es el juego del escondite. Si tienes un bebé, ¿cuál es el primer juego al que juegas con un bebé? Escondes la cara detrás de las manos y las quitas y ves al bebé. Y el bebé comienza a reírse. Porque el bebé está cerca de los orígenes de la vida. Proviene del útero realmente sabiendo de qué se trata todo. Pero no puede expresarlo con palabras. Lo que todo psicólogo infantil realmente quisiera saber es cómo hacer que un bebé hable en jerga psicológica y explique cómo es que se siente. Pero el bebé lo sabe. Haces esto o aquello y el bebé se ríe. Porque el bebé es una encarnación reciente de Dios. Y el bebé sabe, por lo tanto, que el escondite es el juego básico.
Cuando éramos niños, nos enseñaron lo básico de los números y las letras, pero no nos enseñaron, sentados en las piernas de mamá, el juego del blanco y el negro. Eso es lo que quedó fuera de toda nuestra educación. Que la vida no es un conflicto entre opuestos, sino una polaridad. Hay cierta diferencia entre un conflicto y una polaridad. Cuando piensas en cosas opuestas, a veces nos referimos a ellas como las antípodas. Puedes decir, por ejemplo, de alguien con quien estás totalmente en desacuerdo: estamos en las antípodas ideológicas. Pero justo que digas eso, deja ver de qué va todo esto. Polos. Los polos son los extremos opuestos de un imán. Y si tienes un imán, hay un polo norte y un polo sur. Ok, pues corta el polo sur. La pieza que te queda crea un nuevo polo sur. Nunca te vas a deshacer del polo sur. Las cosas pueden estar en los puntos más opuestos, pero van juntas. No puedes tener el uno sin el otro. Esa es la idea básica de la polaridad. Pero como intentamos ver el mundo, es como el encuentro de fuerzas que provienen de reinos absolutamente opuestos que no tienen nada en común. Cuando decimos que dos tipos de personalidad están en las antípodas, las vemos pensando excéntricamente en lugar de concéntricamente. Y así, de esta manera, no nos hemos dado cuenta de que la vida y la muerte, el blanco y el negro, el bien y el mal, el ser y el no ser, provienen del mismo centro. Se implican el uno al otro, de modo que no sabrías del uno sin que hubiera el otro. No digo que eso sea malo, eso es divertido. Estás jugando al juego de no saber que yo y otro van de la mano, de la misma manera que los dos polos de un imán. De modo que cuando alguien en nuestra cultura pasa al estado de conciencia en el que de pronto se da cuenta de esto y dice, soy Dios, nosotros lo que decimos es, tú estás loco. Es muy duro. Puedes pasar fácilmente al estado de conciencia donde sientes que eres Dios. Le puede pasar a cualquiera, tanto como te puede dar una gripe, el sarampión o cualquier cosa. Y una vez que te pasa, depende de tu base y tu preparación el cómo lo vas a interpretar. Si tienes la idea de Dios que proviene del cristianismo popular, Dios como gobernador, el jefe político del mundo, y crees que eres Dios, entonces dices a todos, póstrate y adórame. Pero si eres parte de la cultura hindú y de pronto le dices a todos tus amigos, soy Dios, en vez de decirte que estás loco, te dicen felicidades. Por fin lo descubriste. Porque su idea de Dios no es el gobernador autocrático. Cuando hacen imágenes del dios Shiva, él tiene 10 brazos. ¿Cómo podrías usar 10 brazos? Ya es bastante difícil usar 2. Si tocas el órgano, tienes que usar tus 2 pies y tus 2 manos. Y tocas diferentes ritmos con cada extremidad. Hace falta práctica. Pero en realidad, todos somos maestros en esto. Porque ¿cómo haces que crezca cada cabello sin tener que pensarlo? Cada nervio. ¿Cómo das latidos con tu corazón y digieres con tu estómago al mismo tiempo? No te hace falta ni pensar en ello. En tu propio cuerpo, eres omnipotente en el verdadero sentido de omnipotencia, que es que puedes ser todopoderoso. Puedes hacer todas estas cosas sin tener que pensar en ellas. Cuando era niño, solía hacerle a mi madre todo tipo de preguntas ridículas, que por supuesto todos los niños hacen. Y cuando ya se aburría, me decía, querido, simplemente hay algunas cosas que no debemos saber. Y yo contestaba, ¿las vamos a llegar a saber? Ella me dijo que sí. Por supuesto,
Cuando muramos y vayamos al cielo, Dios lo va a explicar todo. Así que solía imaginarme que en las tardes lluviosas en el cielo, todos nos íbamos a sentar alrededor del trono de la gracia y le podríamos decir a Dios, ¿por qué hiciste eso? ¿O por qué hiciste aquello? Y Él nos lo iba a explicar. Padre Celestial, ¿por qué las hojas son verdes? Y Él diría, por la clorofila. Y todos íbamos a contestar, pero en el universo hindú, si le dices a Dios, ¿cómo hiciste las montañas? Él te diría, pues lo hice sin más. Porque cuando me preguntas cómo hice las montañas, me pides que describa con palabras cómo hice las montañas. Y no hay palabras que puedan hacer esto. Las palabras no pueden decirte cómo hice las montañas más de lo que puedo beber el océano con un tenedor. Un tenedor puede ser útil para clavarlo en una pieza de algo y comértela, pero es totalmente inútil para beber el océano. Dicho de otro modo, haría falta millones de años y te aburrirías con mi descripción mucho antes de que acabara, si es que te lo pusiera en palabras, porque no creé las montañas con palabras, simplemente lo hice, como cuando abres y cierras la mano. Sabes cómo haces esto, pero puedes describir con palabras cómo lo haces. Pero lo haces. Eres consciente, ¿verdad? ¿Sabes cómo logras ser consciente? ¿Sabes cómo das latidos con tu corazón? Puedes decir con palabras, explicar correctamente cómo se hace. Lo haces, pero no puedes ponerlo en palabras, porque las palabras son muy torpes. Pero aún así, eres experto en ello mientras puedas hacerlo sin más. Estamos jugando un juego. El juego funciona así. Lo único que realmente sabes es lo que puedes poner en palabras. Imagina que amo a una chica intensamente y alguien me dice, ¿de verdad que la amas? Bueno, ¿cómo lo voy a demostrar? Hay quien dirá, escribe poesía, dinos a todos cuánto la amas, entonces es que te vamos a creer. Entonces, si soy un artista y puedo expresarlo con palabras y puedo convencer a todos de que escribí la más vibrante carta de amor jamás escrita, dicen, ok, vale, lo admitimos, realmente la amas. Pero imagina que te cuesta expresarte. ¿Vamos a decir que no la amas? Seguramente no. No tienes que ser Eloís y Ávila para estar enamorado. Pero todo el juego que está jugando nuestra cultura es que nada sucede realmente a menos que salga en el periódico. Entonces, cuando estamos en una fiesta, y es una buena fiesta, alguien va y dice, lástima que no tengamos una cámara. Y así nuestros hijos comienzan a sentir que no existen auténticamente a menos que pongan sus nombres en los periódicos. Y la forma más rápida de conseguir que tu nombre salga en el periódico es cometer un delito. Entonces vas a ser fotografiado y aparecerás en la corte y todos van a saber quién eres. Realmente sucedió si fue grabado. Si gritas y no hay un eco, no ocurrió. Eso es un verdadero problema. Es verdad que los ecos son divertidos. A todos nos gusta cantar en la ducha porque hay mejor resonancia. Y cuando tocamos un instrumento musical, como un violín o un violonchelo, tienen una caja que le da resonancia al sonido. Y de la misma manera, la corteza del cerebro humano nos permite saber cuando estamos felices, que estamos felices. Y eso le da cierta resonancia. Si eres feliz y no sabes que eres feliz, no hay nadie que reciba ese mensaje. Pero esto es todo el problema para nosotros. Hace varios miles de años, los seres humanos desarrollaron el sistema de la autoconciencia y empezaron a saber que sabían. Hay un poemilla. Hubo un joven que dijo, aunque parece que sé,
lo que me gustaría ver es el ojo que me ve cuando sé que sé, que sé, que sé. Y este es el problema humano. Sabemos que sabemos. Y así llegó un punto en nuestra evolución en el que dejamos de llevar la vida simplemente confiando en nuestros instintos y tuvimos que empezar a pensar las cosas. Y tuvimos que organizar, disciplinar e impulsar nuestras vidas de acuerdo con la previsión, las palabras y los sistemas de símbolos, contabilidad, cálculo, etc. Y nos empezamos a preocupar. Una vez que empiezas a pensar en las cosas, te empiezas a preocupar por si pensaste lo suficiente. ¿Realmente tomaste en cuenta todos los detalles? ¿Se revisaron todos los hechos correctamente? Y vaya, cuanto más lo piensas, más te das cuenta de que realmente no puedes tener todo en cuenta, porque todas las variables en cada decisión son incalculables. Y entonces te da ansiedad. Y este, sin embargo, también es el precio que pagas por saber que sabes, por poder pensar sobre pensar, poder sentir sobre sentir. Y así estás en esta curiosa situación. ¿Ves que esto es al mismo tiempo una ventaja y una desventaja terrible? Lo que pasa aquí es que al tener cierto tipo de conciencia reflexiva, ser conscientes de ser conscientes, al ser capaz de representar lo que sucede fundamentalmente en términos de un sistema de símbolos como palabras, como números, pones, por así decirlo, dos vidas juntas a la vez, una representando a la otra. Los símbolos que representan la realidad, el dinero representando la riqueza, y si no te das cuenta de que el símbolo es realmente secundario, que no tiene el mismo valor. Mira, hay personas que van al supermercado y llenan un carrito con compras y lo llevan hasta el cajero que saca la cuenta y sale este papel largo y dice 30 euros, por favor. Y esta gente se deprime porque acaban de entregar 30 euros en papel, aunque tengan un carrito lleno de compras. No piensan en eso. Piensan que acaban de perder 30 euros. Pero tienes la verdadera riqueza en el carrito. De lo único que te has desprendido es del papel. Porque el papel al final de nuestro sistema se vuelve más valioso que la riqueza. Representa el poder, la potencialidad. Mientras que la riqueza, piensas, bueno, pues es que es lo que hace falta, hay que comer. Y eso es estar bastante confundido. Si despiertas de esta ilusión y entiendes que el negro implica blanco, el yo implica al otro, la vida implica muerte, o más bien que la muerte implica la vida, puedes sentirte a ti mismo no como un extraño en el mundo, no como alguien aquí en libertad condicional, no como algo que ha llegado aquí por casualidad, sino que puedes empezar a sentir tu propia existencia como algo absolutamente fundamental. Lo que eres, al nivel más fundamental, en lo más profundo, es simplemente el tejido y la estructura de la existencia misma. En la mitología hindú, dicen que el mundo es el drama de Dios. Dios no es algo en la mitología hindú con una barba blanca que se sienta en un trono y que tiene privilegios de realeza. Dios en su mitología es el ser, Satchitananda, que significa Sat, aquello que es, Chit, aquello que es conciencia, y Ananda, que es dicha. En otras palabras, lo que existe, la realidad en sí misma, es hermosa, es la plenitud de la alegría total. ¡Wow! Y todas esas estrellas, si miras al cielo, son un espectáculo de fuegos artificiales como el de una gran ocasión para celebrar. El universo es una celebración, es un espectáculo de fuegos artificiales para celebrar que la existencia es. Wow. Y también dicen
que sin embargo no tiene sentido simplemente mantener la dicha. Imagina que fueras capaz cada noche de soñar cualquier sueño que quisieras soñar. Y que pudieras tener, por ejemplo, el poder de soñar en una noche hasta 75 años de tiempo. O cualquier longitud de tiempo que quieras. Por supuesto, al comenzar esta aventura de sueños, cumplirías todos tus deseos. Tendrías cada tipo de placer que se te ocurriera. Y después de varias noches de 75 años de placer total en cada una de ellas, dirías, bueno, eso estuvo muy bien, estuvo genial, de hecho. Pero ahora vamos a buscar una sorpresa. Tengamos un sueño que no esté bajo control, en el que me pase algo que no sepa qué será. Y te haría gracia. Y saldrías del sueño diciendo algo como, wow, eso estuvo cerca. Emocionante. Entonces te volverías más y más aventurero. Y te la jugarías cada vez más y más con lo que te atreverías a soñar. Y finalmente acabarías soñando donde estás ahora. Soñarías el sueño de la vida que realmente estás viviendo hoy. Eso estaría dentro de la multiplicidad infinita de las opciones que tendrías de jugar a que no eres Dios. Porque la naturaleza de la divinidad, según esta idea, es jugar a que no es ella misma. Lo primero que se dice a sí misma es, hombre, vete por ahí, piérdete, porque se entrega a sí misma. La naturaleza del amor es el abandono de uno mismo, no aferrarse a uno mismo, arrojarse, dar un salto. Por ejemplo, como en el baloncesto, siempre estás pasando la pelota a todos los compañeros, ¿no? Eso mantiene las cosas en movimiento. Esa es la naturaleza de la vida. Entonces, en esta idea, todos somos fundamentalmente la realidad definitiva. No Dios en un sentido políticamente monárquico, sino Dios en el sentido de ser el ser, con mayúscula. El yo más básico y profundo, sea lo que sea eso. Y eres todo eso, solo que estás fingiendo que no lo eres. Y está perfectamente bien que finjas que no lo eres. Estar perfectamente convencido. Porque esa es la idea del teatro. Cuando vas al teatro y entras, hay un arco y un escenario. Y abajo está la audiencia. Todos se sientan en el teatro. Van a ver una comedia, una tragedia, un drama de suspenso, lo que sea. Y todos saben, a medida que pasan y pagan la entrada, que lo que sucederá en el escenario no es real. Pero los actores tienen una conspiración contra esto, porque van a tratar de persuadir a la audiencia de que lo que está sucediendo en el escenario es real. Quieren que todos acaben al borde de sus asientos. Quieren que sientas miedo, que llores o que te rías, absolutamente cautivado por la obra. Y si un hábil actor humano puede arrastrar a una audiencia y hacer llorar a la gente, piensa en lo que puede hacer el actor cósmico. Puede convencerse por completo. Puede actuar tan en serio que cree que realmente lo es. Como tú, desde donde estás escuchando esto, crees que realmente estás aquí. Bueno, te has convencido de ello. Has actuado tan bien que sabes que este es el mundo real. Pero estás actuando. El público y el actor son uno solo. Porque detrás del escenario están los camerinos, tras el escenario donde los actores se quitan sus máscaras. ¿Sabes que la palabra persona significa máscara? La persona era la máscara que usaban los actores en el drama grecorromano, porque tiene una boca con una forma de megáfono que transmite el sonido en un teatro al aire libre. Entonces, la máscara es la per, en latín a través, sona, en latín sonido, o sea, a través de lo que surge el sonido. Esa es la persona. Hay un libro que se llama Cómo ser una persona de verdad. Más bien, cómo ser una falsificación genuina. Una máscara.
Entonces, las dramatis personae al comienzo de una obra es la lista de máscaras que usarán los actores. Y así, en el transcurso de olvidar que este mundo es una obra, la palabra para el personaje, la palabra para máscara, ha llegado a significar quién eres realmente. La persona como tal. Entonces, de todos modos, todo esto es un drama. Y no estoy tratando de venderte esta idea en el sentido de convencerte de ella. Quiero que juegues con eso. Quiero que pienses en sus posibilidades. No estoy tratando de demostrarlo. Solo lo estoy planteando como una posibilidad de vida en la que pensar. Esto significa, o puede significar, que no eres víctima de un esquema de las cosas, de un mundo mecánico o de un dios dictatorial. La vida que estás viviendo es en lo que tú te has metido, solo que no lo admites, porque quieres jugar al juego de que todo te pasa a ti. En otras palabras, puedes decir algo como, me enredaron con este mundo. Mis padres. Tuve un padre calenturiento por una chica, y ella era mi madre. Y porque él simplemente era un viejo verde, como resultado nací. Y lo culpo por eso, y le echo la culpa. Le digo, esto es tu culpa, padre. Tienes que cuidarme. Y quizás él contesta algo como, no veo por qué debería cuidarte. Eres solo un resultado. Pero imaginemos que admito que realmente quise nacer y que yo fui esa mirada perversa en los ojos de mi padre cuando se acercó a mi madre. Ese fui yo. Yo fui deseo. Y deliberadamente, a propósito, me involucré en esto. Míralo de esa manera. E incluso si me metí en un desastre horrible y nací con sífilis, tuberculosis o cualquier condición, llámalo X, el escozor siberiano, en un campo de concentración nazi, aún así, esto era un juego que llegó muy lejos. Fue una especie de masoquismo cósmico, pero fui yo el que lo empezó. ¿No es esa una regla de juego óptima para la vida? Porque si juegas a la vida suponiendo que eres un pequeño títere indefenso que acabó involucrado, enredado en todo esto, o juegas con la suposición de que es un riesgo terrible y grave y que realmente deberíamos hacer algo al respecto, y así sucesivamente, pues, qué pesadez. No tiene sentido seguir viviendo a menos que supongamos que la situación de la vida es óptima. Que realmente y verdaderamente todos estamos en un estado total de felicidad y deleite, pero fingimos que no es así solo por diversión. En otras palabras, interpretas escenas de infelicidad para poder experimentar la dicha. Y puedes llevar la desdicha tan lejos como quieras. Y cuando te despiertes, será estupendo. Imagínate, puedes golpearte la cabeza con un martillo porque es muy agradable cuando paras. Y olvidarte de lo grandiosas que son las cosas hace que te des cuenta de que lo son. Y eso es como el blanco y el negro. No sabes del negro sin saber del blanco. No conoces el blanco a menos que conozcas el negro. Esto es básico. Entonces, ahí está el drama, la obra. Mi metafísica, permíteme que sea perfectamente franco contigo. Existe el yo central. Lo puedes llamar Dios. Se le puede llamar lo que quieras. Y es todos nosotros. Interpreta todos los papeles de todo lo que sea en todas partes y en cualquier lugar. Y está jugando al escondite consigo mismo. Se pierde, se involucra en las aventuras más lejanas, pero al final siempre se despierta y vuelve a sí mismo. Y cuando estés listo para despertarte, te vas a despertar. Y si no estás listo, te quedarás fingiendo que solo eres un pobrecito, una víctima.
Dado que estamos todos aquí e involucrados en este tipo de investigación y escuchando esta clase de conferencias, voy a suponer que todos estamos en el proceso de despertar, o como poco coqueteando con algún tipo de despertar, aunque no se tome en serio. Pero asumo que al menos eres sincero, que estás listo para despertar. Entonces, cuando estás en el camino de despertar y de descubrir quién eres, te encuentras con un personaje llamado Gurú, al que los hindúes llaman el maestro, el que despierta. ¿Y cuál es la función del Gurú? Él es el hombre que te mira a los ojos y dice, ah, por supuesto que sé quién eres. Llegas al Gurú y dices, Señor, tengo un problema. Soy infeliz y quiero sacarle ventaja al universo. Quiero ganarle. Me quiero iluminar. Quiero sabiduría espiritual. El Gurú te va a mirar y te va a decir, ¿quién eres? ¿Sabes quién es? Sri Ramana Maharshi. Ese es un gran sabio hindú de tiempos modernos. La gente solía venir a él y decirle, Maestro, ¿quién fui yo en mi última encarnación? Como si eso importara. Y él contestaba, ¿quién hace la pregunta? Y mirándote, seguiría. Me estás mirando hacia afuera y no eres consciente de lo que hay detrás de tus ojos. Regresa y descubre quién eres, de dónde viene la pregunta, el por qué preguntas. Si has visto una foto de este hombre, tengo una foto preciosa de él. Tiene una mirada con un humor, como con una risa estridente que dice, anda, déjate de eso, Shiva, te reconozco. Cuando vienes a mi puerta y dices, soy tal y tal, me tengo que reír. ¿De qué forma tan graciosa ha venido Dios hoy? Al final hay todo tipo de trucos, por supuesto, que usan los gurús. Te dicen, ok, te va a tocar pasar por pruebas. Y la razón por la que lo hacen es simplemente que no te vas a despertar hasta que sientas que has pagado un precio por ello. En otras palabras, el sentimiento de culpa que uno tiene. La sensación de ansiedad. Es simplemente la forma en que uno percibe lo que es mantener el juego del disfraz. ¿Te das cuenta? Imagina decir, me siento culpable. El cristianismo te hace sentir culpable por existir. Que de alguna manera el hecho de que existas es una ofensa. Eres un ser caído de la gracia divina. Me acuerdo de cuando era niño y nos íbamos a la iglesia en Viernes Santo. Nos daban a cada uno una estampa a color con Jesús crucificado y debajo ponía, esto lo he hecho por ti. ¿Qué haces tú por mí? Te sentías fatal. Fuiste tú el que clavó a ese hombre a la cruz. Porque comes carne, crucificaste a Cristo, aunque a pesar de todo dependas de ello. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Esto lo he hecho por ti. ¿Qué haces tú por mí? Te sientes fatal solo por existir. Y en ese sentido, la culpa es el velo que divide al santuario. No te atrevas a entrar. En todos los misterios, cuando vas a ser iniciado, hay alguien que dice, no pases. Debes cumplir este requisito y aquel requisito. Entonces es que te dejaremos entrar. Y así pasas por todas las pruebas. ¿Por qué? Porque te estás diciendo a ti mismo, no me despertaré hasta que me lo merezca. No me voy a despertar hasta que me sea difícil despertarme. Así que me invento para mí mismo un elaborado sistema para retrasar mi despertar.
Me someto a esta prueba y a esta otra prueba. Y cuando me convenzo de que es lo suficientemente arduo, entonces finalmente reconozco quién soy realmente y dejo de lado el velo. Y me doy cuenta de que, después de todo, cuando todo está dicho y hecho, lo que soy es que soy, que es el nombre de Dios. Y cuando se llega a esto, la verdad es que es gracioso. Dicen en el Zen que cuando alcanzas Satori, no te queda nada en ese momento más que reírte. Pero por supuesto, todos los maestros, maestros Zen, maestros de yoga, todo tipo de maestros, van poniendo barreras. Y es porque simplemente te siguen el juego. La verdad es que cualquiera que vaya a un psiquiatra sí que le hace falta que le examinen la cabeza. Porque cuando vas a un psiquiatra, te defines como alguien a quien se le debe examinar la cabeza. Del mismo modo, los maestros Zen dicen que cualquiera que estudie Zen o acuda a un maestro Zen debería recibir 30 golpes de vara. Porque fue lo suficientemente tonto como para plantear la cuestión en forma de que tenía un problema. Pero tú eres el problema. Te pusiste a ti mismo en esa situación. Entonces, la pregunta fundamental es, ¿te defines como una víctima del mundo o como el mundo? Puedes definirte a ti mismo. Si te identificas con lo que consideras movimientos voluntarios de tu sistema nervioso y dices, yo solo soy eso, y eso es realmente una cantidad bastante limitada del rendimiento total, aquello que hago voluntariamente, entonces te has diseñado como la víctima en el juego. Y entonces puedes sentir que la vida fue una trampa. Algo externo, sea Dios o el destino o el gran mecanismo del sistema, te la impuso. Y puedes decir, pobre de mí. Pero es igual de posible y con la misma justificación definirte a ti mismo no solo como lo que haces voluntariamente, sino como que lo que también haces involuntariamente eres tú. ¿Haces latir tu corazón o no? ¿O simplemente es algo que te pasa? Y si te defines como el todo, nadie se te está imponiendo. No eres una víctima. Eres quien hace todo, no en el sentido de creación, sino de acción. Por supuesto, no puedes explicar cómo lo haces en palabras, porque las palabras son muy torpes, y te llevaría tanto tiempo decirlas que te aburrirías. Pero en realidad, puedes decir muy a gusto, soy responsable de esta vida, ya sea comedia o tragedia. Yo hago que pase. Y me parece que esto es una base para un comportamiento y una forma de conducirse que es fundamentalmente más alegre y beneficiosa y positiva que definirnos como víctimas miserables o pecadores o lo que sea. Comentamos antes un mito alternativo a los modelos del universo de cerámica y completamente automático. Lo llamaré el mito dramático. La idea de que la vida tal como la experimentamos es una gran obra de teatro y que detrás de este gran acto está el intérprete y este actor, el yo o el ser, como se llama en la filosofía hindú, el Atman, eres tú. Solo tú estás jugando al escondite, ya que ese es el juego esencial tras todo lo que ocurre. El juego de los juegos, la base de todos los juegos, es el escondite. Y como estás jugando a las escondidas, aunque no puedas admitir esto o no lo quieras admitir, olvidas a propósito quién eres realmente o qué eres realmente. Y el conocimiento de que tu ser esencial es la base del universo, el fundamento del ser, como lo llama Tillich, es algo que tienes y que los alemanes llaman Hintergedanken. Un Hintergedanken es un pensamiento muy en el fondo de tu mente,
algo que sabes en el fondo, pero que no puedes admitir. Entonces, en cierto modo, para que esto pase al frente, para saber que este es el caso, se te tiene que sacar como en broma de tu juego. El problema es este. Identificamos en nuestra experiencia una diferencia entre lo que hacemos y lo que nos pasa. Tenemos un cierto número de acciones que definimos como voluntarias y nos sentimos en control de ellas. Y luego, frente a eso, están todas esas cosas que son involuntarias. Pero la línea divisoria entre ambas es bastante arbitraria. Porque, por ejemplo, cuando mueves la mano, sientes que decides si abrirla o cerrarla. Pero luego pregúntate cómo decides. Cuando decides abrir tu mano, primero decides decidir. Aquí no. Simplemente decides. ¿Y cómo haces eso? Y si no sabes cómo lo haces, ¿es voluntario o involuntario? Consideremos la respiración. Puedes sentir que respiras de forma consciente. Puedes controlar tu respiración. Pero cuando dejas de pensar en la respiración, continúa, ¿no? ¿Es voluntaria o involuntaria? Entonces llegamos a tener una definición muy arbitraria de uno mismo. Esa gran parte de mi actividad que siento que hago. Y eso no incluye la respiración la mayor parte del tiempo, no incluye los latidos del corazón, no incluye la actividad de las glándulas, no incluye la digestión, no incluye cómo moldeas tus huesos o haces circular tu sangre. ¿Haces o no haces estas cosas? Ahora, si llegas a verte a ti mismo y descubres que eres todo lo que ocurre en ti, sucede algo bastante curioso. Descubres que tu cuerpo sabe que eres uno con el universo. En otras palabras, la llamada circulación involuntaria de tu sangre es un proceso continuo con las estrellas brillando. Si descubres que eres tú quien circula tu sangre, al mismo tiempo descubrirás que estás haciendo brillar al sol. Porque tu organismo físico es un proceso continuo con todo lo demás que está pasando. Así como las olas son una extensión del océano, tu cuerpo es una extensión del sistema de energía total del cosmos y eres todo tú. Solo que estás jugando el juego de que solo eres una parte de él. Pero como intenté explicar, en la realidad física no existen eventos separados. Recuerda también cuando intenté llegar a una definición de omnipotencia. La omnipotencia no implica saber cómo se hace todo, es poder hacerlo sin más. No tienes que traducirlo a un idioma. Imagina que cuando te levantas por la mañana tuvieras que encender tu cerebro y tuvieras que pensar y ejecutar un proceso a conciencia para despertar todos los circuitos que necesitas para una vida activa durante el día. Nunca vas a acabar, porque tienes que hacer todas esas cosas a la vez. ¿Cómo es que un 100 pies puede controlar 100 piernas a la vez? Porque no lo piensa. De la misma manera, inconscientemente estás realizando todas las diferentes actividades de tu organismo, solo que inconscientemente no es una buena palabra, porque suena un poco a muerto. Superconscientemente sería mejor. Ponle un más en vez de un menos. Porque lo que es la conciencia es una forma de percepción bastante especializada. Cuando miras alrededor en una habitación, eres consciente de todo lo que puedes notar y ves una enorme cantidad de cosas que no notas. Por ejemplo, si veo a una chica aquí y alguien me pregunta más tarde que qué llevaba puesto, puede que no lo sepa, aunque lo he visto, porque no estaba presente, no presté atención. Pero sí que lo estaba percibiendo. ¿Ves? Y tal vez si me hicieran esta pregunta bajo hipnosis, retirando mi atención consciente al estar en estado hipnótico, puede que recuerde qué vestido llevaba. Entonces, de la misma manera que no sabes, no enfocas tu atención en cómo haces que funcione tu glándula tiroides, igualmente no tienes atención enfocada en cómo haces brillar el sol.
Déjame que conecte esto con el problema del nacimiento y la muerte, que es un enorme desconcierto para las personas. Porque para comprender qué es la reflexión de la conciencia, tu individualidad, tu ser, tienes que recordar que no le hace falta recordar nada, al igual que no necesitas saber cómo hacer funcionar tu glándula tiroides. O sea, cuando mueras, no tendrás que aguantar la inexistencia eterna, porque eso no es una experiencia. Mucha gente teme que cuando mueran van a quedarse encerrados en una habitación oscura para siempre y que de alguna manera lo van a padecer. Pero una de las cosas más interesantes en el mundo, esto es un yoga, o sea, un camino a la comprensión, no yoga como deporte, es darte cuenta, tratar de imaginar cómo sería irse a dormir y nunca despertar. Piénsalo. Los niños lo piensan. Es uno de los grandes misterios de la vida. ¿Cómo sería irse a dormir y nunca despertar? Y si piensas lo suficiente sobre eso, te va a pasar algo. Vas a descubrir, entre otras cosas, que te surge la siguiente pregunta. ¿Cómo fue despertarse después de no haber dormido nunca? Eso fue cuando naciste. ¿Lo ves? No puedes tener una experiencia de la nada. La naturaleza aborrece el vacío. Entonces, después de tu muerte, lo único que puede suceder es la misma experiencia, o el mismo tipo de experiencia que cuando naciste. En otras palabras, todos sabemos muy bien que después de que las personas mueren, otras personas nacen. Y todas son tú. Solo que solo puedes experimentarlo una vez. Cada uno es yo. Cada uno sabe cuál tú eres tú. Y donde quiera que existan seres a lo largo y ancho de las galaxias, no cambia absolutamente nada. Tú eres cada uno de ellos. Y cuando proceden a existir, eso eres tú, incorporándote a la existencia. Es algo que ya sabes. No hace falta recordar el pasado de la misma manera que no tienes que pensar en cómo poner en marcha tu glándula tiroides o la parte que sea de tu organismo. No tienes que saber cómo hacer brillar el sol. Simplemente lo haces, igual que respirar. ¿En serio no te sorprende que seas esta cosa fantásticamente compleja, que estás haciendo todo esto y que nunca hayas recibido ninguna educación sobre cómo hacerlo? Nunca te enseñaron a hacerlo, pero aún así eres este milagro. El punto es que, desde un punto de vista estrictamente físico y científico, este organismo es energía, que es una extensión de todo lo que está pasando. Y si soy mi pie, soy el sol. Solo que tenemos este pequeño punto de vista parcial. Tenemos la idea de que, no, soy algo en este cuerpo. El ego. Eso es una broma. El ego no es más que el foco de la atención consciente. Es como el radar en un barco. El radar en un barco es un previsor de problemas que pregunta, ¿acaso hay algo en el camino? Y la atención consciente es una función diseñada por el cerebro para escanear el entorno como lo hace un radar y tener en cuenta los cambios problemáticos. Pero si te identificas con tu previsor de problemas, entonces, por naturaleza, te defines como algo en un estado perpetuo de ansiedad. Y en el momento que dejamos de identificarnos con el ego y nos damos cuenta de que somos todo el organismo, nos damos cuenta de lo armonioso que es todo. Porque tu organismo es un milagro de armonía. Todas estas cosas funcionan en conjunto. Incluso aquellas criaturas que luchan entre sí en el torrente sanguíneo y se comen las unas a las otras. Si no estuvieran haciendo eso, no estarías sano. Entonces, lo que es conflicto en un nivel de tu ser, es armonía en otro nivel. Y comienzas a darte cuenta de eso. Y también comienzas a darte cuenta de que los conflictos de tu vida y los conflictos de la vida de las personas son un conflicto en tu nivel. Y en un nivel superior del universo son saludables y armoniosos. Y de pronto te das cuenta de que todo lo que eres y haces es y está a ese nivel
tan magnífico y tan libre de imperfecciones como los patrones de las olas, o las marcas del mármol, o la forma en que se mueve un gato, y que este mundo en realidad, pues está bien. No puede ser otra cosa, porque de lo contrario no podría existir. Pero la realidad tras la existencia física, o lo que realmente es la existencia física, porque en mi filosofía no hay diferencia entre lo físico y lo espiritual. Esas son categorías absolutamente anticuadas. Todo es un proceso. No es que exista la materia por un lado y luego las formas por el otro. Es solo un patrón. La vida es un patrón. Es un baile de energía. Y así nunca haré referencia a un conocimiento mágico, como que haya tenido una exclusiva revelación o que tenga un sentido que percibe vibraciones en un plano al que tú no tienes acceso. Todo está a la vista. Es solo una cuestión de cómo lo veas.